Nos acompaña el congresista de Dignidad y Democracia, Juan Padri, presidente de la comisión investigadora que va a revisar el caso Lavallato. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días. Bien, ayer se aprobó el plan de trabajo de la comisión Lavallato y se ha acordado investigar proyectos, ¿no es cierto? ¿Por qué investigar proyectos y no gobiernos? Bueno, primero que estamos en un escenario muy complicado, estamos por un escenario electoral y queremos evitar la politización de la investigación. Pero además el encargo concreto de la comisión, por eso el acuerdo no especifica tiempos, no especifica de tal año, tal gestión, ni nada por el estilo, sino es totalmente aperturado. Y es que los proyectos son transversales, o sea, no son solamente a una sola gestión. Hay proyectos que se inician y abarcan 3 gobiernos, 4 gobiernos. Y la investigación es al rol, al papel que desempeñaron las empresas y cómo corrompieron y a quiénes corrompieron estas empresas, a qué nivel y quiénes asumen la responsabilidad política dentro del gobierno y no asumieron su acción de control por parte del Estado, cómo se dio, cómo se filtró, cómo se permitió todas esas acciones de corrupción. Entonces el tema es sumamente amplio y los ejes de trabajo es precisamente los proyectos que se implementaron por las empresas brasileñas en el Perú. Siendo tantos los proyectos y tantos los gobiernos, ¿se entiende de que ustedes tienen una línea o van a marcar una línea? Porque, por ejemplo, si hay sobrevaloración o sobornos es porque no hubo concursos públicos o algo hubo irregular en esa etapa. ¿Cuántas obras más o menos tienen ustedes? Lo que nosotros nos hemos planteado algunos criterios de focalización y priorización, que va a implicar por dónde y qué tipo de proyecto vamos a tocar. Porque si no teníamos claros ex ante, porque hay que considerar de que somos un foro político y hay representantes de diversos partidos políticos y probablemente muchos interesados en defender su gestión y ahí nos caemos en problemas y no profundizamos la investigación. Y es por eso, ex ante, se determinaron los criterios de priorización para decir estos son los proyectos que vamos a tocar. Y los criterios, primero, son cuáles son, en qué proyectos se dieron los mayores montos de inversión. Primer elemento, para ver cuáles son los que tienen mayor peso. Segundo, ¿qué proyectos han tenido muchas adendas? O sea, hay proyectos que tienen 3, 4 adendas, pero hay unas que ya pasa, tiene 12, 20. Por ejemplo, en ese caso, los apristas se defendían que ellos tenían adendas en lo que es la cartera interoceánica, pero ellos no firmaron el contrato. Por eso, o sea... ¿No? Ellos también van a estar incluidos en esta investigación. Bueno, el tema es que son los proyectos, yo no quiero decir si son los de gobierno aprista, de gobierno de Ollanta, de gobierno de Toledo, sino qué proyecto ha conllevado a un mayor número de modificación de su contrato vía adendas. Eso ya es un indicador de que algo raro ha pasado en el proyecto. El otro son cuál es el mayor número de adicionales. Comenzó en un monto y terminó en el doble, en el triple, en el cuádruple de lo que se planteó en un primer momento. Entonces se va a priorizar los proyectos que tienen mayor cambio o mayor modificación en los montos de inicio a la cual después se finalizó. Mayor número de arbitrajes. O sea, eso es el otro criterio, que se de qué proyecto tiene mayor número de arbitrajes, porque ahí también implica modificaciones a favor de empresas y ahí hay lobbies, ahí hay un montón de manejos en relación a buscar un favoritismo a un arbitraje que salga positivo para una empresa y ahí tener su beneficio indebido. Lo otro es las pistas referidas en Brasil, obviamente no vamos a comenzar de cero, las pistas están establecidas y es importante aprovechar las pistas establecidas para que despegue con mayor rapidez el proceso de investigación. ¿Qué pasará con las alusiones a estos temas de las empresas brasileñas que están en las agendas de Nadine Heredia? No se habla incluso de un funcionario allá en Brasil que ha dicho de que Rocío Calderón tuvo una cercanía con un alto representante de estas empresas. ¿Eso va a ser un ítem aparte? ¿Cómo lo van a tratar? Bien, los actos de corrupción no se han dado en abstracto. Pueden haber un conjunto de elementos, un conjunto de pistas, un conjunto de indicadores. Pero ese conjunto de indicadores y pistas confluyen y se cierran en un determinado interés económico. Y ese interés económico se traduce en un proyecto concreto.
Entonces, ¿cómo es que se manejaron en la gestión de ese proyecto? ¿Qué actores intervinieron? ¿Qué actores políticos, funcionarios administrativos u otro tipo de actores que también pueden provenir del sector privado? Entonces, todas esas pistas se tienen que tocar. Pero el eje central es el proyecto y ahí ya confluyen todos los otros elementos. Pero el tema, por ejemplo, es puntual, o el tema de OAS fue mencionado en las agendas. Este señor Valfredo, que es un funcionario de estas empresas brasileñas, que está ahorita en investigación, también es mencionado. O sea, de alguna manera van a tener que pedir el acceso a este documento. Sí. O sea, por eso le manifestaba que uno de los criterios son las pistas que ya existen. O sea, no vamos a comenzar de cero y a descubrir recién los nuevos elementos. Hay pistas trabajadas ya desde los órganos de investigación y fiscalización y procuraduría que vienen del país vecino de Brasil. Entonces, esas pistas se tienen que tomar en cuenta, obviamente. O sea, no es que hagamos cosas como hacemos de ser, o las pistas que han salido del propio país. O sea, han habido varios reportajes y varios elementos que se han hecho públicos y son elementos que tienen que considerar. O sea, no vamos a hacer abstracción de nada, pero sin embargo sí tenemos que decir que sí vamos a tratar de concentrar todas esas pistas y esos elementos en ejes concretos, y esos ejes lo van a constituir el tipo de proyecto. Y en términos metodológicos, lo que estamos considerando de que los proyectos van a tener que ser sectorizados también. O sea, no son proyectos de diferente tipo. Hay proyectos relacionados a obras que tienen que ver con el sector transportes, hay proyectos que tienen que ver con agricultura, hay proyectos que tienen que ver con el sector energético, o hay proyectos que son de inversión descentralizada, o sea, gobiernos locales y regionales. Es muy amplio el campo de investigación. ¿Ustedes reconocen que va a ser muy difícil llevar adelante esta investigación tomando en cuenta los gobiernos, que si bien usted no lo quiere politizar, de todas maneras atañe gobiernos, 3, 4 gobiernos, además del gobierno municipal, tanto de Castañeda del Ocio como de Susana Villarán? Somos conscientes de que el tema es complejo y por eso que el diseño de toda la investigación también tiene que estar claro. Y es por eso que los criterios de priorización, de qué casos, de qué proyectos, tienen que estar claros desde el comienzo. Porque lo que puede ocurrir es lo siguiente, y yo lo entiendo, a veces el Congreso es un foro político y cada congresista tiene su corazón político determinado y va a querer atacar al otro gobierno, cada uno se interesa por los gobiernos a la cual quisiera focalizar. No, ese no va a ser el criterio. O sea, el criterio el empuje político a cuál quiero atacar, no, sino son los otros elementos que son más identificables y más objetivos. Montos, adendas, todo lo que le indiqué. O sea, eso es lo que va a decir, estos son los proyectos que están. Y más bien la variabilidad política de la comisión va a implicar un sistema de autocontrol mutuo. O sea, por decir, a ver, el APRA estaría interesado de investigar proyectos que están ligados más al gobierno de Ollanta y los representantes de Ollanta van a estar interesados de asumir más los proyectos que están en el tiempo del APRA. Eso es, probablemente ese interés sí exista, pero es cómo equilibra. ¿Cómo lo va a equilibrar? Así es, son los criterios y la objetividad y son los hechos que te deben marcar la ruta de la investigación. Pero hay hechos raros, ¿no? Por ejemplo, igual, o sea, yo me acuerdo de este famoso Cristo del Pacífico, y es atípico porque fue una donación creo que fue Odebrecht o algo así, a un gobierno. O sea, esto no es una licitación, no estamos hablando de una convocatoria formal, fue una donación aparentemente porque no había un desequilibrio en otros montos. Y bueno, esto lo denunció la alcaldesa Villarán y fue puntualmente contra Hernán García. ¿Ese caso también se tendría que tratar? Sí. Lo que se va a tratar es el hecho concreto. Lo que le dijeron, de dónde vinieron los otros elementos o la puya política por ahí, ese es un elemento subjetivo, es el elemento objetivo. Bueno, Cristo es un elemento objetivo, sí es un elemento objetivo, existe ahí, está ahí, sí se ha dado. ¿Es un hecho? Sí, hay que más o menos 2 millones de soles, y fue una donación, acabo de encontrar eso, fue una donación. Entonces, eso obviamente, probablemente ni siquiera esté en los registros formales de, no sé, de adquisición o operaciones o licitaciones. O sea, obvio se va a tener que rebuscar algo ahí, ¿no? De alguna manera. Bueno, ya ese es trabajo de la comisión.
Ahora, si se investigan los sobornos que se pagaron a funcionarios para que se les entregue la licitación, también se tiene que encontrar para qué fueron dirigidos esos sobornos, en algunos casos para campañas políticas. ¿Cómo van a extender, además del marco de su investigación, para encontrar el motivo o la causa o el porqué de ese soborno? Bien, los objetivos son precisos, lo que se ha discutido ayer, porque si no vamos a empezar a abrir. Tenemos 120 días de restricción de horizonte, de tiempo de investigación. El tema es que tenemos que priorizar y los objetivos también han tenido que ser totalmente claros. Uno es la identificación de los funcionarios o de las personas que han obtenido beneficios indebidos por estos contratos y de beneficios indebidos por los elementos de carácter técnico también, porque una cosa dice el expediente y otra cosa se hizo. Entonces, o funcionarios que han obtenido beneficios no por la obra directa, sino por elementos de orden administrativo, o sea, dejar pasar para que la cosa funcione. Entonces, esa identificación es una de las tareas. Pero no solamente es eso, sino cuáles son las debilidades que ha tenido el Estado, ¿ya?, que ha permitido que estos procesos se den. ¿Por qué no han funcionado los sistemas de control en el país? ¿Qué hicieron los sistemas de control en el país? El Ministerio de Economía y Finanzas tiene 5 sistemas de control. O sea, no es que la plata salga así nomás. ¿Por qué no se dieron las alertas en su momento debido? ¿O cómo actuó el Ministerio Público? ¿Cómo actuó Contraloría? Por ejemplo, ellos tienen su rol. Entonces, tenemos que identificar las habilidades aunque nos duelan, tenemos que decirlas. Ahora, ayer sorprendió un poco la actitud que han tenido 2 políticos en la Comisión de Fiscalización. Nadine Heredia dijo que no iba a declarar porque ya estaba en investigación a nivel de la Fiscalía. Lo mismo hizo Alejandro Toledo, que esquivó preguntas del caso Orellana. Usted obviamente va a tener en algún momento que citar a un líder político de esta notoriedad. ¿Qué hacer ante esta posición de rehuir a la investigación del Parlamento, que ahora se ha puesto muy de moda? Bueno, creo que las cosas se han ido aclarando y yo saludo, a pesar que afecta a una organización política en concreto, pero sin embargo te abre la posibilidad o aclara los temas que el Congreso tiene que tratar en el país. La sentencia del Tribunal Constitucional me refiero. Porque se ha hablado mucho del debido proceso, se ha hablado mucho de la sentencia de Tineo Cabrera, y creo que la última sentencia aclara los elementos a la cual se tiene que investigar. Es totalmente diferente una investigación que se da en el Poder Judicial y otro lo que implica una investigación en el Congreso. Entonces, aquí se investiga lo que implica el interés público, lo que implica la responsabilidad del funcionario, y no solamente el funcionario, puede ser también alguien que no trabaja en el Estado, pero que su acción haya implicado o haya atañado a algún tema en desmedro del Estado. En todo caso, eso es lo que se investiga. Entonces, es la responsabilidad que tiene el ciudadano o el funcionario frente al país y frente al Estado. Eso es ¿Lo acabarán antes de las elecciones? Sí, lo tenemos que hacer. En todo caso, tenemos 120 días, eso es el encargo del Pleno. Esperamos de que se dé en este. Evitaremos las cosas que han ocurrido el día de ayer, que todo el país lo lamenta. Nosotros somos una comisión especial, hay reglas claras de cómo manejar el tema, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Regresamos luego de la pausa.